Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa tarde, irmãos e amigos aqui presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês aqui nesta tarde. Ya mañana estaré viajando a Bogotá Amanhã já estarei viajando para Bogotá y luego el día 7 estaré viajando de Bogotá a Puerto Rico e depois no dia 7 estarei viajando de Bogotá a Porto Rico para tener una serie de conferencias allá en Puerto Rico para ter uma série de conferências lá em Porto Rico, en las cuales esperamos que Dios nos ayude en todo. nas quais esperamos que Deus nos ajude em tudo. Y si Él nos permite, E se Ele nos permitir, y si es el tiempo para ello, e se é o tempo para isso, estaremos hablando estaremos falando sobre los 5 jinetes de los 5 caballos del Apocalipsis. sobre os 5 cavaleiros dos 5 cavalos do Apocalipse. Será una serie muy importante Será uma série muito importante, en la cual se estarán hablando cosas muy importantes. na qual se estará falando coisas muito importantes. Pidan a Dios que me dé todo lo que yo deba hablar en esa ocasión. Peçam a Deus tudo que eu devo falar nessa ocasião. Y luego estaré allá mismo en Puerto Rico, E depois estarei lá mesmo em Porto Rico, pasando las Navidades allá. passando as festas de fim de ano lá. Esta serie de mensajes que les anuncié Esta série de mensagens que lhes anunciei será también para las Navidades. será também para as festas de fim de ano. Y es posible que ustedes puedan escuchar algunos de esos mensajes a través de la línea telefónica. E é possível que alguns de vocês possam escutar essas mensagens através da linha telefônica. Así es que estarán escuchando nuevamente Assim que estarão escutando novamente acerca de estos temas de los jinetes del Apocalipsis a respeito desses temas dos cavaleiros do Apocalipse en esa ocasión. nessa ocasião. Estos días para mí acá en Brasil han sido de grande bendición. Esses dias para mim aqui no Brasil foi de grande bênção. Bendiciones espirituales Bênçãos espirituais y también materiales. e também materiais. Ahora, en esta ocasión, Agora, nessa ocasião, quiero leer una escritura. eu gostaria de ler uma escritura. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, Se encontra no Evangelho segundo São João, capítulo 1, capítulo 1, verso 1 en adelante. versículo 1 em diante. Todo esto lo habla del Señor Jesucristo Tudo isso fala do Senhor Jesus Cristo. y dice así: E diz assim: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este era en el principio con Dios. E ele estava no princípio com Deus. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Houve homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Não era a luz,
mas para que testificasse da luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que veio ao mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. E o Verbo se fez carne, e habitou por entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Y aquel verbo fue hecho carne E aquele Verbo se fez carne, y habitó entre nosotros. e habitou entre nós. El verbo hecho carne. Feito carne. El verbo hecho carne O Verbo feito carne fue el creador foi o Criador de todas las cosas. de todas as coisas. Y en Él E nele estaba la vida. está a vida. Aquello fue Aquilo foi un encuentro encontro con la vida. com a vida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Un encuentro con la vida Encontro com a vida, para vida eterna. para a vida eterna. El Señor Jesucristo, O Senhor Jesus Cristo, el cual apareció en la tierra 2000 años o atrás, qual apareceu na terra há 2000 anos, era nada menos era nada menos que Dios manifestado en que carne, Deus manifestado em carne, el verbo hecho o carne, Verbo feito carne, Dios en el principio. Deus no princípio, Cuando comenzó su programa quando começou de creación, o seu programa de criação, Dios mismo Deus mesmo, en su programa em seu programa, se incluyó se incluiu y se creó e criou para un si cuerpo um teofánico, corpo teofânico. y desde ese cuerpo teofánico Desse corpo teofânico, comenzó a crear começou a criar los cielos y la os tierra, céus e a terra, ángeles, anjos, querubines, querubins, serafines, serafins, todo eso Él lo creó tudo isso ele criou desde ese cuerpo teofánico, desde esse corpo teofânico. porque Dios Porque Deus se incluyó se incluiu en su programa de creación. em seu programa de criação. Dios descendiendo. Deus terceiro, ¿Para qué? para quê? Para llevar a cabo su programa. Para levar a termo o seu Porque Él mismo Porque ele es el que lleva a cabo su é programa. o que efetua o seu programa. Dios manifestado Deus manifestado en ese cuerpo teofánico nesse corpo teofânico,
llevando a cabo la creación, levando efeito a criação, era nada menos era nada que menos el Verbo que o Verbo manifestado, manifestado, creando todas las cosas. todas as coisas. Por eso dice, Por isso diz, en el principio era el no Verbo, princípio era o y el Verbo era con Dios, O Verbo estava y el com Deus, Verbo e o Verbo era Dios, era Deus, y por él fueron hechas e por ele foram todas las cosas. todas as Sin coisas, él e sem ele nada fue hecho. nada do que foi feito se fez. El Verbo, O Verbo, el Señor o Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, en otra dimensión. em outra dimensão, Él le apareció ele apareceu a Abraham. a Abraão, Él le apareció ele apareceu a un sinnúmero de los a um profetas sem número dos profetas que él envió. que ele enviou. A Abraham A Abraão le apareció como Elohim. apareceu como Elohim, También le apareció como Melquisedec. também apareceu como Melquisedeque, Ese personaje esse personagem sin padre, sem pai, sin madre, sem mãe, sin principio de días sem princípio de y sin fin de e tiempo. sem fim de tempo. ¿Quién era? Quem era? El Señor O Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, con su cuerpo o teofánico, teofânico, como rey de Salem, o rei de Salém, allí manifestado ali manifestado a Abraham. a Abraão. Por esa causa, Por essa causa, el Señor Jesucristo dijo, o Senhor Jesus Cristo disse, Abraham deseó ver mi día, Abraão desejou ver lo vio y se gozó. se alegrou. Y antes que Abraham E fuera, antes de Abraão, yo soy, eu que sou, el yo soy o eu que sou, del Antiguo do Testamento, Antigo Testamento, es el Jesucristo é o Jesus Cristo del Nuevo do Testamento. Novo Testamento. Y cuando se encontró Abraham con Jesús, Quando Abraão se encontrou com Jesus, llamado Melquisedec, chamado Melquisedeque, en ese cuerpo esse teofánico, povo teofânico, Abraham se encontró con la vida. Abraão se encontrou com a vida. Por esa causa, Por essa causa, la vida a Abraham a vida a Abraão le fue restaurada, foi restaurada, siendo ya anciano, já sendo anunciado, y Sara también e Sara também, sendo já ancião, fueron rejuvenecidos foram rejuvenescidos para tener al hijo prometido, para ter um filho prometido, a Isaac, a Isaac, el cual es tipo y figura ao tipo e figura del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. El Señor Jesucristo, O Senhor Jesus Cristo. ya sabemos que es Elohim Já sabemos que é Elohim y que es Melquisedec, e que é Melquisedeque, es el Jehová del Antiguo esse Testamento, Jeová do Antigo Testamento. es el mismo Dios É o mesmo Deus manifestado en carne humana, manifestado em carne humana. es el Verbo É o Verbo, y en él está la vida. e nele está a vida. Por eso él podía decir, Por isso ele podia dizer, yo soy el camino, eu sou o caminho, la verdad a verdade y la e a vida, vida. y nadie viene al Padre Ninguém vem ao Pai, si no es por mí, a não ser por mim. solo por el Verbo, Somente pelo Verbo, porque en el Verbo porque no Verbo está la vida está a vida. y no hay vida E eterna não há vida eterna fuera del Verbo, fora do Verbo. y en él E nele fue manifestada la vida foi manifestada a vida. y era la luz de los E hombres, era a luz dos homens, una luz espiritual uma luz espiritual para guiar para guiar a los seres humanos aos seres humanos de regreso de regresso a la vida eterna, à vida a la casa de nuestro Padre Celestial. Nosso Pai Celestial. Ahora recuerden ustedes Agora lembre-se que en el Verbo que o Verbo está la vida, está a vida. porque el Verbo Que o Verbo es antes é antes de lo terrenal. do terrenal. Y el Verbo O Verbo es antes é antes de esta creación da terrenal. criação terrenal. Por lo tanto, Portanto, para pasar a la vida eterna para passar a vida eterna, se requiere se requer un encuentro. encontro ¿Con quién? com quem? Con la vida, Com a vida. con el Verbo, Com o Verbo. porque en él está Porque nele está la vida. a vida. El Señor Jesucristo, O Senhor Jesus Cristo, siendo el Verbo sendo o en Verbo, el cual está la vida, no qual está a vida, llevó a cabo el e sacrificio foi feito o como sacrifício Cordero de como Dios. Cordeiro de Deus. Dio su vida Deus foi por usted y por por mí, você e por mim, para que nosotros para que nós pudiéramos recibir vida. pudéssemos receber vida. Y Él, E Ele, por 2000 años por 2000 anos, aproximadamente, aproximadamente,
ha hecho intercesión tem feito intercessão ante la presencia de Dios diante da presença de Deus, en el templo que está en el cielo, no templo que está no céu, en el lugar de intercesión. no lugar de intercessão. Y en este tiempo final, E neste tempo final, en su venida, em sua vida, la venida a vida del Verbo, do Verbo, Él cumple ele cumpre su segunda a venida sua segunda vida. como el león de la tribu de Judá, como Rey de Como reyes Rei dos Reis, y Señor de Senhor señores. dos Senhores. Y será esto Isso será el Verbo hecho carne feito carne nuevamente. novamente. ¿Para qué? Para quê? Para traer Para vida, trazer vida vida eterna a todos los hijos de a Dios. todos os filhos de Deus. Por eso Él estará Por isso ele está ofreciendo oferecendo vida eterna vida eterna a todos sus a hijos. todos os seus filhos. Por eso la invitación Por es isso o convite é el esposo, o esposo, que es el Señor que é o Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, el Verbo, o Verbo, y la esposa e a esposa dicen ven, dizem vem, y el que oye que ouve, diga ven, diga vem, y el que tenga sed que tiver sede, venga, venha, y el que quiera quiser, tome del agua de la vida vida, gratuitamente. gratuitamente. ¿Dónde está el agua de la vida? Onde está a água da vida? En el Verbo. No Verbo. San Pedro dijo São Pedro disse, en una ocasión, em uma ocasião, cuando el Señor les dijo a ellos, quando o Senhor lhes disse, ¿quieren ustedes irse también? quereis também se retirar? Pedro dijo, Pedro disse, tú tienes palabra de vida "Não, tens eterna. palavras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna Essas palavras de son vida el eterna. agua de vida eterna, son la palabra de vida eterna para todos los hijos de Dios, porque son la palabra del Verbo hecho carne. Feito carne. El Verbo O Verbo hecho carne feito carne. siempre tendrá Sempre terá palabras de vida eterna, palavras de vida eterna. siempre tendrá Sempre terá agua de vida eterna, la fuente del agua de la a vida. vida. De la vida eterna se abre cuando el Verbo se hace O Verbo carne. se faz carne. En Apocalipsis, Em Apocalipse, capítulo 19, capítulo 19, leemos de la siguiente manera, leamos da seguinte maneira, comenzando en el verso 11. começando no versículo 11. Ahí nos muestra la segunda venida del Señor. Aí nos mostra a segunda vinda do Senhor. Él viene sobre un caballo blanco. Ele veio sobre um cavalo branco. Ahora veamos su venida. Agora vejamos a sua vida. Dice así, Diz assim, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. E seguiam os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. E no seu vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
El cumplimiento de este pasaje O bíblico cumprimento desta passagem bíblica es la segunda venida del Señor, é a segunda vinda do Senhor, la segunda venida del Hijo del Hombre, a segunda vinda do Filho do Homem, de la cual da qual el cielo guardó o silencio céu guardou o silêncio cuando fue abierto este misterio del cielo quando este mistério foi aberto no céu, en la apertura del séptimo na sello. abertura do sétimo selo. El secreto escondido en el séptimo sello O segredo escondido no sétimo selo es la segunda venida del é a Señor. segunda vinda do Senhor. Y hubo silencio en el cielo E houve silêncio no céu por media hora por meia hora, cuando ese misterio quando esse mistério del séptimo sello do sétimo selo fue abierto en el foi cielo. aberto no céu. Todos vieron Todos viram la apertura de ese a misterio, abertura desse mistério, pero todos quedaron callados. mas todos ficaram calados. Silencio en el cielo Silêncio no céu por media hora, por meia hora, equivalente equivalente a 20 años y algo de los nuestros, 20 e poucos anos dos nossos, porque un día delante del Señor porque um dia diante do Senhor es como 1000 años de los nuestros, é como 1000 anos dos nossos, 1000 años de los nuestros, 1000 anos dos nossos, es como un día delante de Dios é como um dia diante de Deus, y media hora delante de Dios, e meia hora diante de Deus, es como 20 años y algo de los é como nuestros, 20 anos e alguns meses dos nossos, que hubo silencio que houve silêncio en el cielo, no céu, no en la tierra, não na terra, en el cielo. no céu, En la tierra na terra, se estaría llevando a cabo se estaria levando a efeito la gran obra a grande obra, de la segunda venida del Señor segunda vinda do con sus ángeles, Senhor, conforme a la promesa del Señor, do Senhor, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta para la transformación de los que están vivos y la resurrección de los que murieron en el pasado. Todo esto Tudo isso está está en la segunda venida del Señor na Jesucristo, segunda vinda do Senhor, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, presentado aquí apresentado aqui en Apocalipsis, em Apocalipse, capítulo 19, capítulo 19, verso 11 hasta el 21. versículo 11 até o 21. Dijo el séptimo mensajero Disse o sétimo mensageiro de la séptima edad de la iglesia gentil, da sétima era da igreja gentil, en el cual estuvo no qual esteve el espíritu y virtud de o Elías Espírito e virtude en su cuarta em manifestación. sua quarta manifestação. Hablando de este pasaje, Falando desta passagem, él dijo, ele disse: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Él vendrá sobre un caballo virá blanco sobre um cavalo branco y será e será la palabra a palavra encarnada encarnada en un hombre. em um homem. ¿Ven ustedes el misterio de la venida del Señor? Vocês veem o mistério da vinda do Senhor? Muchos lo están esperando, Muitos o estão esperando. como vino Como veio en su primera venida. em sua primeira vinda. Pero Él vino en su primera venida Mas ele veio em sua primeira como el vinda Cordero de como Dios, Cordeiro de Deus. con el nombre Com o nome correspondiente a Cordero de Dios. correspondente a Cordeiro de Deus. El nombre Em en Apocalipsis 19. Apocalipse 19. Por eso es el verbo, Por isso é o el verbo de verbo Dios. de Deus. Ese es su nombre, Esse é o seu nome. el verbo de O Dios, verbo de Deus. Rey de reyes y Señor de señores. Nosso Senhor. La palabra, el verbo encargado en un hombre, en el cumplimiento de la segunda venida del Señor, como el león de la tribu de Judá. En el verbo estaba la vida cuando se manifestó como Cordero de Dios. En el verbo está la vida cuando se manifiesta como león de la tribu de Judá. Y encontrarse E encontrar con el verbo com o verbo hecho carne, feito carne. manifestado en el cumplimiento de su venida, es tener un encuentro con la vida eterna. ¿Para qué? Para vida eterna de todos los escogidos.
Por eso tiene un nombre Por isso tem um nome que ninguno que entiende, ninguém entende, sino él mismo. senão ele mesmo. Es el nombre para llevar a cabo su obra como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Ese nombre Esse nome es el que é corresponde o que corresponde para hacer su reclamo. para fazer sua Y reclamação. con ese nombre, Él sella a todos los escogidos. Por eso Él dice en Apocalipsis capítulo 3 y verso 12, Versículo 12. al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay personas que no saben Existem pessoas que não sabem. que Él tiene un nombre nuevo, Tem um outro nome. como tampoco saben Como tampouco sabem. que su segunda venida Sua segunda es como el león de la tribu de Judá, para llevar a cabo el reclamo de todo lo que Él redimió como Cordero de Dios. Será será para todos los hijos de para Dios todos os filhos de un Deus encuentro con la com vida a vida, para vida para eterna. a vida eterna. Para eso Para isso, Él viene ele veio en su segunda em venida. sua segunda vida. Ahora ven ustedes Agora aquí, vejam, aqui, en esta tierra, nesta terra, estará manifestada la vida, estará manifestada a vida. el Verbo, el Señor Jesucristo, Jesus Cristo, en su segunda em venida, sua segunda vida. conforme a su programa, conforme al orden de su venida, con sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y Elías, ese ministerio del Señor Jesucristo, con sus ángeles, manifestado en su ángel mensajero, para llevar a cabo la obra del séptimo sello y llevar a la vida eterna a todos los escogidos, los hijos de Dios. También estará sobre la tierra otro jinete sobre otro caballo. Será el jinete del cuarto caballo de Apocalipsis. Y vean ustedes quién es ese jinete. En Apocalipsis capítulo 6 Em Apocalipse capítulo 6, y verso 7 hasta el 8, versículo 7 ao 8, dice así: diz assim: cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, o ven y ve. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades, el infierno, le seguía. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. ¿Ven ustedes ese jinete? Vocês podem ver esse cavaleiro? Es el anticristo. É o anticristo. Y el E anticristo o anticristo, manifestado en la tierra manifestado na terra, será la muerte y el infierno en carne humana. ¿Para quién? para quem? Para los que tendrán Para os que terão un encuentro con la muerte. Para muerte para a morte. le seguirá Ele seguirá la muerte a segunda. morte segunda. A los que sigan Aos que sigam a ese jinete del cuarto caballo de Apocalipsis. Sigue diciendo: Segue dizendo: y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fogo, e com a peste, e com as feras da terra. Tiene por nombre muerte, Tem por nome morte, por lo tanto trae muerte, portanto ele traz morte. y el infierno le E sigue. o inferno o segue. Nadie quiere seguir a ese jinete Ele quer seguir esse del caballo amarillo, del cuarto caballo. Todos quieren seguir al jinete, el caballo blanco de Apocalipsis 19, porque tiene por nombre el Verbo,
el verbo de Dios. Verbo de Deus. Y en el verbo está la vida. A vida Siempre ha estado la vida. sempre tem estado. Pero este otro jinete tiene por nombre muerte y el infierno le sigue. Segue. Dos jinetes Dois cavaleiros en dos caballos em diferentes. dois cavalos diferentes. A uno le sigue la vida Uma vida y al otro le sigue la muerte. uma morte o segue. Cada uno tiene un ejército. Los que le siguen, E o segue unos para vida eterna y otros para muerte. para a morte. A unos le sigue O segue el paraíso, paraíso, el cielo, céu, la sexta a dimensión. terceira dimensão. A los del jinete, E o cavaleiro el caballo blanco de Apocalipsis 19, que es el verbo de Dios encarnado en un hombre. Al otro le sigue la quinta dimensión, el infierno, la a muerte, morte, la muerte a segunda, segunda morte, juntamente juntamente con la muerte terrenal com a morte que han de que recibir receberão en ese tiempo. nesse tempo. Ahora ven ustedes Agora veja que habrá un que haverá enfrentamiento confronto en esta tierra na terra. de ambos E jinetes, ambos cavaleiros, en ambos caballos. e ambos cavalos. Recuerden que el jinete del cuarto caballo Lembre-se que o cavaleiro de Apocalipsis es el é o anticristo anticristo en su etapa final. em sua etapa final. Él estará Ele estará frente al reino de los gentiles frente ao reino gentil como el rey como rei y gobernante del reino de los gentiles, reino gentil que estará en la etapa de los que está pies na etapa dos pés de hierro y de barro cocido de la estatua que vio da Nabucodonosor. estátua que Nabucodonosor viu. Y vean ustedes cómo él unifica ese reino. E vejam como unifica esse reino. Apocalipsis capítulo 13, Apocalipse capítulo 13 dice así, diz assim, verso 11 en adelante. versículo 11 em diante. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como león. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos do cordeiro, e falava como um dragão. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la bestia, adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte o cuya herida mortal fue sanada. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Ese fuego que hace descender son las bombas atómicas de hidrógeno y todas estas armas de fuego Este fogo que faz descer essa bomba de hidrogênio que son utilizadas en la guerra. armas de fogo que são utilizadas na guerra. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. E engana os que habitam na terra com sinais que lhes permitiam que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta que receberam a ferida da espada e viviam. La bestia, como ya sabemos, es Roma, el imperio romano, A besta, como já sabemos, é Roma, é o Império Romano, el reino de los gentiles en el tiempo final. o rei dos gentios no tempo final. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Que ele fez que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres,
livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número tinha um homem, e o seu número é 666. Ahora ustedes pueden ver Agora vocês podem ver que por un lado, que, por um lado, los que siguen os que seguem al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 son sellados são selados con el sello del Dios com o vivo selo de Deus en sus em frentes, suas testas, en sus em mentes. suas mentes, Por otro lado, e por outro lado, a los que siguen aos que seguem al jinete del cuarto caballo de Apocalipsis, cavaleiro do quarto cavalo del caballo amarillo, cavalo amarelo, que es el anticristo, cabalgando sobre ese cuarto caballo, cavalo, se les ordena lhes ordena, y se les obliga a recibir una marca, receber uma marca, un sello en sus frentes o en sus manos. ou em suas mãos. Por un lado, Por um lado, Dios Deus está sellando a sus escogidos. está selando os seus. Por otro Por lado, outro lado, el diablo, utilizando al anticristo, está sellando a sus seguidores, seus seguidores, porque es el tiempo de ser sellados los seres humanos, unos con el sello del Dios vivo, otros con el sello, la marca de la bestia y su número. e o seu número. Ahora veamos lo que ha de acontecer. Agora vejamos o que há de acontecer. En Apocalipsis, Em Apocalipse, capítulo 17, capítulo 17, verso 10 en adelante. versículo 10 em diante. Vamos a comenzar en el verso 8 Começaremos no verso 8 de Apocalipsis de 17. Apocalipse 17. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era... Aqui há sentido que tem para quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não vive. E quando vier, com ele que dure um pouco de tempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. E a besta que era e já não é ela também o oitavo. E é do 7 e vai à perdição. Va a la perdición. Vai à perdição. Y todos los que le sigan E todos os van a la perdición vão à también. perdição também. Porque el infierno Porque o inferno le sigue. segue. Porque su nombre O es seu nome é el 66. o 666. 666. 666. Su nombre O es seu nome é muerte. morte. Y el infierno E o inferno le sigue. o segue.
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. E os 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Esos son los 10 dedos de los pies de la imagen que vio Nabucodonosor. Esses são os 10 dedos dos pés da imagem que Nabucodonosor viu. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Son el reino de los gentiles en el tiempo final. São os reis dos gentios no tempo final. O son los que representan el reino de los gentiles en este tiempo final. São os que representam o rei dos gentios neste tempo final. Tipificados en los pies de hierro y de barro cocido. Tipificaram os pés de ferro de barro cocido. Y la bestia E a besta va a dirigir a ese reino. vai dirigir a esse reino. El anticristo O anticristo será el rey de ese reino. será o rei desse reino. Y vean cómo sigue diciendo. Veja como segue esse Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. E o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Los que están con Él Os que estão com ele son llamados, são chamados elegidos eleitos y fieles. e fiéis. ¿Quiénes son ellos? Dice, Dice, y los ejércitos celestiales, os exércitos vestidos de lino finísimo, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. seguiam cavalos brancos. Son los elegidos, São os eleitos, los fieles os fiéis, a la palabra, al mensaje de Dios. de Deus. Son los escogidos, São os escolhidos, los que vienen con Él, os que vêm com ele, los que en su segunda venida em sua segunda vida, son manifestados são manifestados en esta tierra. nesta guerra. En Apocalipsis 19, Em Apocalipse 19, verso 19, versículo 19, dice así: diz assim: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. E vi a besta e o rei, os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Para hacer guerra contra el que montaba el caballo blanco de Apocalipsis 19. Para fazer guerra ao cavaleiro que montava o cavalo branco de Apocalipse 19. Y hacer guerra contra aquellos que siguen al jinete del quinto caballo blanco de Apocalipsis. Fazer guerra àqueles que seguem o cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse. Pero dice que Él los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos una victoria segura, anunciada, prometida en la Escritura. ¿Para quién? Para el Señor en su segunda venida, con todos los que le siguen en su segunda venida, que son los elegidos, los escogidos, que son reunidos con gran voz de trompeta en este tiempo final, porque tienen Porque un encuentro tem con la vida para vida eterna. a vida eterna.
Ese encuentro lo tienen Esse encontro tem los escogidos os escolhidos en este tiempo final, no tempo final. al Ao encontrarse encontrar-se con el com cumplimiento o cumprimento de las promesas divinas, das promessas de divinas, la segunda venida del Señor, con sus ángeles, conforme a su promesa, conforme a sua y llevando a cabo su obra, levando efeito a sua obra, recogiendo e poder a todos los escogidos con el mensaje de gran voz de trompeta. de voz de trombeta. Todo esto Él lo lleva a cabo en este Ele tiempo. efetua. Esa es la obra Essa é a obra del Señor do Jesucristo Jesus Cristo. en el tiempo final. No tempo final. Él llevó a cabo Ele levou a efeito una obra en cada edad em cada época, por medio de cada mensajero. Y en este tiempo final, Él lleva a cabo la obra final por medio de su ángel mensajero conforme a su promesa. Por eso el ángel mensajero de la edad de la piedra angular viene dando testimonio de estas cosas a todos los hijos de Dios, a todas las iglesias, a todas las naciones, a todos los idiomas, todas las lenguas, todos los reyes, porque Él es enviado por el Señor Jesucristo en este tiempo final, en el cumplimiento de las promesas divinas del tiempo final. ¿Para qué? ¿Para quê? Para que todos tengamos un encuentro con la vida para vida eterna. Encontrarse con la palabra hecha carne en el tiempo final. Es encontrarse con la vida para vida eterna, para nuestro regreso a la eternidad, a la casa de nuestro Padre Celestial. Estamos viviendo en el tiempo en que los escogidos están experimentando un encuentro con la vida para vida eterna. Un encuentro con la vida para vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en estos días. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês nesses dias. Y en esta E tarde nesta tarde, es un privilegio muy é grande privilégio muito grande estar con ustedes aquí, estar com vocês aqui. ver a cada uno de ustedes, Ver a cada de vocês expresarles expressar lo que Dios me ha dado para o que ustedes, Deus me tem dado para vocês. la palabra, A palavra, el mensaje, a mensagem, revelándole a ustedes revelando a vocês el programa o divino programa divino para este tiempo para final. esse tempo final. ¿Para qué? Para quê? Para vida eterna, para cada uno de ustedes y para mí también. Para mim também. Todos ya entendemos Todos já entenderam. que el ángel del Señor Jesucristo O Senhor Jesus no es el Señor Jesucristo, sino su mensajero, a través del cual Él se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas para este tiempo final, como se manifestó en los profetas del Antiguo Testamento y como se manifestó en los apóstoles y como se manifestó en los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Así Él se manifiesta en este tiempo final, en el cumplimiento de sus promesas para este tiempo, para que todos tengamos un encuentro con la vida para vida eterna, un encuentro con el verbo hecho carne, la vida hecha carne para vida eterna de cada uno de nosotros. Él ha prometido nuestro regreso a la vida eterna y ya hemos visto el orden divino para ese regreso nuestro a la casa de nuestro Padre Celestial. Ha sido para mí Foi para mim una bendición muy uma grande bênção muito grande. darle a conocer a ustedes Dar-lhes a conhecer estos misterios del reino de Dios o reino de Deus, para que todos puedan llegar para que todos possam chegar a la vida eterna, à vida, a la casa de nuestro Padre Celestial, como yo también
Deseo llegar Deve chegar a la casa de nuestro Padre Celestial celestial y vivir eternamente. Y lo lograremos porque en este tiempo estamos teniendo un encuentro con la vida para vida eterna, para usted para você y para mí. e para mim. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente Deus les continue abençoando grandemente con todas las bendiciones com todas as bênçãos que están que estão en el mensaje na mensagem y programa divino correspondiente correspondiente a este tiempo final. final. Nos bendiga a todos Nos abençoe a con la transformación de nuestro cuerpo y a los que partieron en el pasado con la resurrección de ellos. Y todos juntos todos juntos nos encontremos aquí nos encontremos y aqui estemos aquí una temporada estejamos aqui uma temporada y luego e logo nos marchemos iremos en el no rapto rapto de todos los de escogidos. todos os escolhidos.